Bienvenidos a todos ustedes una vez más a esta edición, la segunda del año, la tercera, perdón, del año, de nuestro seminario en cuestiones actuales de dogmática penal, que se encuentra bajo mi dirección. Como ustedes ya saben, mi nombre es Alejandro Rodolfo Ciceruelo, yo soy docente de la Universidad del Salvador, y vamos a hacer esta jornada para tratar un tema de actualidad, como es cómo se comportan ciertos elementos de la legítima defensa, puntualmente la agresión ilegítima, en los casos especiales de violencia de género. Tenemos como invitada, en realidad, a una miembro permanente del seminario, que es la abogada Lucía Filippelli Coletto. Lucía ha hecho su especialización en Derecho Penal en la Universidad Torcuato Di Tella, es abogada con orientación en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires. Además, es colaboradora en una cátedra sobre Derecho Penal en la Universidad Nacional de Avellaneda, y es miembro de mi equipo de investigación en esta universidad y en el Instituto de Investigaciones, que es en donde se encuentra formalmente inserto nuestro seminario. Hecha esta breve presentación, los dejo a todos ustedes con Lucía, que nos va a exponer sobre el tema que les acabo de comentar. Si hubiese preguntas, les pido por favor que o las vayan dejando en el chat y luego las leemos, o si no, al final piden la palabra y vamos distribuyendo por orden de aparición de las consultas que hubiere. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a Alejandro y a la universidad por este espacio. Mientras voy a ir compartiendo pantalla, así comienzo la exposición sobre el requisito de la actualidad en la agresión en los casos de en contextos de violencia de género. Creo que ahí se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, en primer lugar, propongo que situemos el marco normativo de este tema, que tiene por un lado un abordaje internacional en cuanto a los tratados que tienen jerarquía constitucional consagrados en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, como lo es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Civiles, y la convención conocida como CEDAW. Y por otro lado, en un aspecto nacional, en cuanto a leyes nacionales, como la ley 24.632, conocidas como la ley de la Convención de Belén do Pará, y la ley 26.485. A su vez, también propongo un slide en cuanto a un aspecto espacio temporal, digamos, de la teoría del delito, ¿no? Nosotros hoy vamos a hablar de la legítima defensa, que se encuentra dentro del estamento de la antijuricidad, en el desarrollo dogmático de la teoría del delito, es decir, habiendo existido una conducta que resulta típica y que se analizará si existe o no antijuridicidad. De existirla, continuará el reproche al estamento de la culpabilidad para luego concluir eventualmente ante un delito reprochable. De no existirla, una de las causales que impide dicha existencia es la legítima defensa. Entonces, corresponde preguntarse qué es la legítima defensa, ¿no? Y entonces responderse que resulta ser un comportamiento ilícito que se encuentra justificado. ¿Y por qué se encuentra justificado? Se encuentra justificado porque existe una protección a un bien jurídico, ya sea propio como de tercero, ante una agresión ilegítima. Y esto encuentra sustento en la defensa del orden jurídico, bajo un aspecto objetivista o teórico objetivista, en un derecho injustamente agredido,
en relación a una teoría subjetivista de este instituto, o finalmente una tercera concepción como una teoría mixta en donde se encuentra esta idea de que existe tanto una afectación al orden jurídico como un derecho de una persona agredida. Entonces, al encontrarnos ante este parámetro, y al no haber alguna institución u organismo estatal que repela dicha agresión, se habilita un comportamiento ilícito, que luego se encontrará justificado en virtud de esta ausencia, ¿no? Entonces, este instituto de la legítima defensa, regulado en el artículo 34, inciso sexto del Código Penal, encuentra 3 requisitos: de estar frente a una agresión ilegítima, utilizando un medio racional y necesario para repelerla, y sin haber existido una provocación previa suficiente de parte de quien se defiende, nos encontraríamos ante una legítima defensa constituida. Entonces ahora lo que propongo es abocarnos a cada uno de estos requisitos. La idea de esta presentación es detallar cada uno de ellos con las particularidades que este contexto de género implica, y luego analizarlos en precedentes jurisprudenciales que se han pronunciado sobre el tema. Entonces, en primer lugar, propongo que definamos lo que sería una agresión ilegítima. Agresión ilegítima como todo acto de violencia, pero en este caso, en este tema del día de hoy, como un acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si producen en la vida pública o privada. Esta definición es la adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que data del año 93. Entonces, hasta acá, esta violencia, esta agresión, mejor dicho, encuentra ciertas características. A saber, es desarrollada por un humano, y acá la doctrina está dividida en cuanto si actos de animales admiten o no este tipo de instituto. Por ejemplo, Zaffaroni entiende que no, que si eventualmente la agresión se desarrolla mediante un animal, el animal será el medio, pero la conducta será desarrollada por quien la efectúa, y ante él es ante quien opera la legítima defensa, ¿no? Pero hay otra doctrina que establece que sí, en la medida en que si se reconoce una defensa ante una agresión de una persona, no podría no reconocerse ante la agresión de un animal. Entonces, en principio es humana, puede provenir de inimputables, mas no se considera actos no voluntarios, por ejemplo, provenientes de una fuerza física irresistible. Puede ser omisiva o activa, y puede ser culposa o dolosa. En el primer caso se exceptúan los hechos que se desencadenan a partir de una imprudencia. Para este caso en concreto, para casos de violencia de género, vamos a limitar que se tratan de conductas humanas, activas generalmente, y dolosas. Además, esta agresión tiene que tener ciertas características, como ser inminente y o actual. Y acá es uno de los primeros puntos en donde todo lo que es la doctrina y la jurisprudencia de género empieza a entender que se requiere fundamentalmente de conocer el contexto. Para determinar cuándo resulta una agresión inminente o actual, y aclarando de que la inminencia no tiene que ver con la inmediatez y la actualidad no necesariamente responde a un orden cronológico, SEBI, que es el organismo de control de la Convención de Belén do Pará, ha establecido ciertas pautas orientadoras en cuanto a que se requiere una interpretación amplia, ¿no? Básicamente lo que se trata cuando se
busca determinar si un accionar es inminente o actual, es si se puede esperar o no, y definir por la negativa de que no se trate, como por ejemplo, de un ataque futuro ni de ataques ya repelidos. En esta idea se discute entonces cuándo hay un inicio de la agresión y cuándo hay una finalización de la misma, ¿no? Doctrinariamente, por ejemplo, en su artículo Julieta Di Corleto ha determinado que el inicio, por ejemplo, podría contemplarse desde la fase final, desde los actos preparatorios previos a la tentativa, y que la finalización de la agresión se encuentra cuando hay un ataque consumado o agotado. Y durante esto es donde entra en vigencia la legítima defensa. ¿Por qué? Porque se busca proteger bienes y no evitar delitos. Ahora, en este caso puntual, es importante entender el contexto específico de género. Y sobre esto, en un trabajo, a mi criterio muy interesante, de Ludmila Square, que cita a Roa Abella, explica esta idea del contexto específico de género, de esta idea de agresión, de entender cuándo finalmente cesa esa agresión o no, ¿no? Y para entender esto es importante recurrir no solamente a criterios objetivos, y no, claro, a parámetros generales, sino a entender el contexto y la situación que viven las mujeres que padecen este tipo de violencia, ¿no? Generalmente esas agresiones no pierden actualidad. El contexto de violencia de género es un contexto continuo, en donde la agresión es continua, en donde el control del agresor es permanente. Entonces la inminencia está a la orden del día, ¿no? Entonces es difícil en esta idea determinar cuándo cesa. Acá han habido distintos precedentes que han dicho, bueno, cesa cuando terminó el primer golpe y se corrió 5 centímetros, se fue a dormir, se cambió de ropa. Bueno, está visto que no es necesariamente así, y distintas herramientas que ha trabajado tanto el derecho como la psicología empiezan a dar parámetros orientativos para determinar esta situación. Uno de ellos es, por ejemplo, el desamparo aprendido. El desamparo aprendido tiene la consecuencia sobre la víctima de perder el control de su vida, ¿sí? De perder la posibilidad de defenderse, de no tener posibilidad de detener las agresiones. Esto es lo que en el día a día implicaría esta figura del desamparo aprendido. Ahora, estas consecuencias suelen ser erróneamente interpretadas o erróneamente valoradas, en igual sentido a lo que pasa con el tiempo en el cual las personas, las mujeres puntualmente, soportan este tipo de agresiones. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se dice es, si soportó todo esto, ¿por qué ahora elige defenderse, no? Entonces, como si fuese algo tasado, lo que se le pregunta. Entonces, en esta línea, Julieta Di Corleto hace una pregunta que a mí me parece muy interesante, que es en cuanto a qué variables se tendrán en cuenta para juzgar las valoraciones del peligro de la persona que se defiende. Entonces, ¿cuándo o qué parámetro determinará qué peligro sintió la mujer en ese contexto? De vuelta, o sea, la palabra contexto está a lo largo del PowerPoint varias veces, y creo que es fundamental para entender cuándo estos criterios objetivos de este instituto, como es la legítima defensa, se encuentran o no configurados bajo un contexto de violencia de género. Entonces, como otro parámetro, existen los distintos análisis que pueden efectuar expertos. Hay papers que dan cuenta que esto es muy importante para entender el contexto que vive una mujer cuando sobre todo no presenta lesiones físicas de su agresor, ¿no? Y estos análisis suelen remitirse al síndrome de la mujer golpeada, que tiene por consecuencias sobre ellas disturbios cognitivos, trastornos de ansiedad, evitación. En otras palabras, lo que dice es, existiendo esto, se daría cuenta la existencia de un contexto de violencia de género, ¿no? De ser una víctima de violencia de género. Entonces, si bien esto sirve para ayudar y
y alimentar todo lo que es el plexo probatorio en una causa, también encuentra críticas en cuanto a un tratamiento como si fuera un enfermo, en cuanto a generalizaciones que tienen lugar y que hacen que no se abarquen a todas las realidades, y en cuanto a que podrían reforzarse ciertos estereotipos en esta idea de no sabe expresarse, no puede decirlo, tiene que venir otra persona ajena a la situación a explicar lo que no puede explicar. Lo cierto es que es nuevamente importante detallar el contexto, ejemplificar el contexto y poner a la orden del día y a la orden de analizar cuando se trate cada uno de estos casos, todas las situaciones que tienen lugar en la vida de estas mujeres día a día. En su trabajo, por ejemplo, Julieta Di Corleto termina esta idea con lo importante que es el contexto en la delimitación de los hechos. Entonces, en resumen, para establecer la existencia de una agresión ilegítima, la cual tiene que ser inminente y actual, lo que es importante es entender esa actualidad y cómo esa actualidad con los ciclos que tiene la violencia se encuentran en situaciones de violencia de género. En dicha línea, corresponde abordar el segundo elemento objetivo de este tipo, de este instituto, que es la necesidad racional del medio empleado. Nuevamente, gigante en la presentación la palabra contexto. Y esto tiene que ver porque todas estas condiciones que están detalladas acá, como que no exista, que no se busca una ausencia de desproporción entre conductas, que sea adecuada la elección para repeler la agresión, y que sea la menos dañosa, pero efectiva, tiene que tenerse en cuenta según el contexto, ¿no? Esta idea de la desproporción tiene que valerse desde el análisis de la situación personal y circunstanciada, desde el reconocimiento de la desigualdad que existe. Los medios pasan exactamente los mismos, los medios tienen que ser el menos dañoso, pero el que implique efectividad. No porque sea menos dañoso, si no implica efectividad, está obligada, y así lo dirá después la doctrina, a hacer el elegido o a hacer la opción. Y esto es importante de entender quién es el que está agrediendo y quién es el que está defendiendo y qué condiciones tiene el que agrede y el que se defienden y entre ellas, ¿no? En tercer lugar, entonces, deberá acreditarse la falta de provocación, es decir, no crear ese dolo en el agresor, ni que exista una causa de explicación con la agresión. En este caso puntual de situaciones en donde hay violencia de género, es importante entender que el origen de la violencia trasciende generalmente al hecho puntual, ¿no? Y que no puede caerse en estereotipos en busca o en justificaciones de provocaciones, ¿sí? No puede ampararse en estereotipos la idea de que existe una provocación previa que habilita una agresión. Entonces es reconocer los estereotipos y reconocer que no pueden ser, es ese doble análisis, reconocer primero una situación estereotipada y reconocer que ella no puede motivar una agresión. Entonces, obtenidos estos tres elementos objetivos de la legítima defensa, la agresión ilegítima, el medio necesario y racional y la falta de provocación previa de quien se defiende, corresponde analizar el aspecto subjetivo. Y para esto lo que se exige es que justamente la motivación, la intención de quien se defiende sea de defenderse, valga la redundancia, ¿no? De detener la agresión, de cesar la lesión, el daño, y no de desarrollar alguna especie de venganza. Acá hubo análisis de precedentes de Estados Unidos y de Alemania que justificaban esas agresiones previas en el dolo, ¿no? O la elección de un medio más lesivo, ante igualdad de medios, por ejemplo, en la alevosía, ¿no? Esta idea de, bueno, de vuelta, contextualicemos, analicemos, veamos cuánto es la inminencia, qué otras opciones tenía de forma efectiva para defenderse, ¿no?
un poco McColgan hace una analogía con esto de qué se le va a exigir al secuestrado para defenderse de su secuestrador. Entonces, ¿por qué no le exigimos un medio menos lesivo y en este caso se busca este medio menos lesivo hacer, por ejemplo, no sé, la denuncia, de hacer el botón antipánico? Son situaciones distintas, son momentos distintos del cíclico, valga la redundancia, de lo que es la violencia. Entonces, para ir finalizando la parte teórica y adentrarnos en la parte jurisprudencial, agregué un último slide en cuanto a la evolución que ha tenido la doctrina al respecto, en donde contemplé ciertos tradicionalistas que han reconocido algún tipo de deber, ¿no? El deber de sacrificarse en virtud de una relación de pareja, en virtud de un principio de solidaridad, en un principio de familia. Entonces había que sacrificarse y tolerar las agresiones, o buscar escaparse, o evitar lesionar, cuanto menos. Bacigalupo, por ejemplo, habla de un medio más suave, por más que no sea eficaz. ¿Por qué? Porque de vuelta hay un deber en el vínculo que crean esas partes. Sharrock, sin desconocer el deber, encuentra que este se limita o cede cuando se encuentran lesiones graves o agresiones permanentes. Y por ejemplo, Mauro Chisif establece ese deber ante discusiones sin lesiones, ante discusiones de pareja, más la diferencia de lo que sería una violencia en el matrimonio, ¿no? Como si fueran dos cosas paralelas, o dos cosas, no paralelas, pero sino dos cosas que no tienen vinculación entre sí, mejor dicho. Dos situaciones distintas, ajenas. Hoy, esta idea del deber pareciera irreconocible, ¿no? Hoy no se admite esta idea del deber, pareciera por presentes. Por el contrario, ya está reconocida la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, está reconocido cómo el derecho no se repercute con iguales consecuencias entre hombres y mujeres, y en base a ello es que se despliegan todas estas herramientas que, lejos de hacer interpretaciones extensivas de institutos, lejos de todo eso, lo que viene a buscar es proteger derechos, ¿no? Es no cercenar derechos a la posibilidad de defenderse ante agresiones ilegítimas. Entonces, como anticipaba, todo esto que vengo conversando con ustedes hasta acá, ha encontrado asidero en distintos precedentes jurisprudenciales a lo largo de todo el país, y en distintas instancias también. Acá traje algunos fallos, están acomodados cronológicamente, este es el más antiguo, en donde transcribí algunas partecitas y resalté partes que vienen a encontrarse todo lo que antes veníamos desarrollando, que está abordado desde la doctrina también. En este caso puntual, se trata de un fallo de la Casación de la Provincia de Buenos Aires, en donde lo que se reconoce es esa inminencia y esa actualidad permanente, ¿no? Esto de, como si no reconocer esta actualidad permanente, esta inminencia, es volver el contador a cero. Puntualmente establece como que sería olvidar que ha sido anteriormente golpeada y volverá a ser golpeada después, ¿sí? Y que por ello debe extenderse el momento preciso de la agresión ilegítima, y por ello debe necesariamente extenderse más allá del momento preciso de la agresión ilegítima, y esto por cuanto la agresión no es algo que ocurre en un momento aislado. Esta idea de la permanencia del peligro latente, porque fue golpeada y seguramente sea golpeada, y que por eso no se puede limitar, ¿sí?, la defensa. En un segundo caso, este precedente ha sido muy criticado por la doctrina. Este caso es un caso en Catamarca, en donde la Corte de la provincia estableció una condena por entender que no existía una agresión ilegítima, y que de existirla
fue consensuada porque permanecía en el hogar, y cuando llega a la Corte Suprema de la Nación, los jueces adhieren al dictamen del procurador, quien analiza, básicamente contextualiza, básicamente lo que venimos diciendo antes, ¿no? Pone en contexto toda la situación. Yo transcribí algunas partecitas, como por ejemplo, que da cuenta que la mujer, luego del hecho, estuvo internada durante una semana en el servicio de obstetricia, porque además estaba embarazada, y estuvo internada a causa de las lesiones que sufrió, que manifestaba que sintió miedo, porque ya había perdido un embarazo por el abuso físico, y sintió miedo, y que corrían riesgo ella y su bebé. Entonces, reaccionó. Clarifica que pidió ayuda, que no quiso matarlo, los vecinos escuchaban sus gritos, que son finalmente lo que la socorren porque estaba encerrada en la casa. Entonces los vecinos fuerzan la puerta y logran abrirla, pese a que ella había intentado romper la ventana, abrir esa puerta, que había intentado contener la herida de quien fuera su pareja. O sea, contextualiza absolutamente todo lo que padecía, ¿no? Y luego de esto, y de adherir los jueces a esto que establece, que determina, que clarifica y todo, remitido, o sea, detalla acá fojas de absolutamente todo el procurador, las juezas, primero Hayton de Nolasco y Argibay remitiéndose al voto de la primera, manifiestan esto de que la idea de consentir libremente una hipotética agresión ilegítima, como lo hizo el Tribunal de la provincia de Catamarca, contraría a las convenciones internacionales y a las normas internas. O sea, además de decir, bueno, todo esto es una legítima defensa, todo esto pasó así por contextualizar y dotar de todos esos criterios objetivos de los hechos fácticos que estaban aportados en la causa, dice, bueno, y además lo que vos decís va en contra de lo que nosotros tenemos como ordenamiento, tanto por convenciones internacionales como por nuestras normas internas. ¿Sí? Esto me pareció hiper importante, obviamente está criticado en varios artículos y transcrito a los efectos. Bueno, en tercer lugar, traigo un fallo del Superior Tribunal de la Justicia de San Luis, en donde lo que viene a señalar acá es nuevamente la idea de la actualidad y de la inminente situación de peligro, ¿no? La idea de ese círculo, de encontrarse atrapada en una situación, en un círculo vicioso casi sería, la idea de que en cualquier momento la agresión puede suceder, ¿sí? La idea de la valoración que la jurisdicción tiene que hacer de todas estas situaciones que se ponen a conocimiento, ¿no? Nuevamente acá, los camaristas no omitieron valorar, no tuvieron en cuenta esta idea de contextualicemos, ¿sí? Bien, de seguida, un precedente de la Corte de Tucumán, que también, en este caso, de lo que se trata es de reconocer esa desigualdad, y de reconocida no puede ignorarse. Ya la tenemos reconocida, la desigualdad entre los hombres y las mujeres existe, entonces si la ignoramos, lo único que hacemos es acrecentarla. Y lo que tiene este fallo de interesante es que nutre de distintas partecitas las valoraciones que venimos haciendo. Esta idea de no era posible para su persona determinar si la acción del violento había concluido. Esta idea de cuándo termina la agresión, cuándo finaliza. Bueno, ¿podía esa persona en ese contexto entender si había concluido o no? Esta idea de aplicar estándares a situaciones puntuales, del caso general a la situación puntual. En esta situación, ¿esta persona podía comprender si había terminado, si había cesado la agresión ilegítima? De hecho, cita, incluso, esta partecita, transcrita cita, se remite, la jurisdicción en este caso, a lo presentado por Julieta Di Corleto en cuanto a lo difícil que es definir para una víctima de violencia de género cuando una agresión concluye o no. ¿Sí? Bien. Además, lo mismo, ¿no? Vuelve en la misma línea.
no se podía interpretar cuándo había cesado ese ataque o no, si existía o no, continuaba o no, mejor dicho, riesgo para ella, para su hijo. En este caso, la defensa es de una mujer con su hijo que intentaba defenderla a ella. Bueno, interviene en la situación entre la agresión del padre y la madre, y ella termina intentando escaparse, la corren fuera del domicilio, si mal no recuerdo, y ahí en esa agresión termina lastimándolo con un cuchillo que tenía incluso creo el hijo, que se lo saca a la madre. Bueno, y lo importante también acá es esto de que aparece nuevamente ese elemento subjetivo de su intención de sacárselo de encima, que no continúe pegándole, nunca quiso lastimarlo ni herirlo, nuevamente, no había intención de venganza acá. Quería cesar la agresión ilegítima. Y que representaba la agresión y no se acreditaba la oportuna concurrencia de otra posibilidad defensiva que también para la razón tuviese equivalente suficiencia y menor aptitud dañosa, y esto viene a colación de el medio racional, ¿no? En ese momento, en esa situación, no había nada distinto, nada que tuviera menor aptitud y suficiente defensa para con la víctima de violencia de género. Finalmente, el último precedente colocado aquí es un precedente de la Corte Suprema de la Justicia. Este precedente me parece interesante porque detalla absolutamente todos los elementos. En cuanto a la inminencia y la actualidad, ya da el parámetro de que la inminencia debe ser considerada desde la perspectiva de género. Ya mismo la Corte está diciendo, la inminencia no puede ser una inminencia aislada o objetiva, sino es una inminencia que tiene que ser considerada desde una perspectiva propia de lo que son las situaciones de violencia de género. Por su parte también caracteriza la continuidad de la violencia y esta idea de que en cualquier momento puede ocurrir la agresión y detonada por cualquier circunstancia. Continuamente es maltratada y posiblemente va a volver a hacerlo, ¿no? Esto en cuanto a la agresión. En cuanto a la necesidad y la racionalidad, es una necesidad de defensa, y esta idea que había anticipado, que el principio de menor lesividad no obliga a la víctima a usar medios de dudosa eficacia, ¿no? Esta idea de que tiene que ser efectivo el medio para defenderse. Y la idea de que no se requiere proporcionalidad entre la agresión y la respuesta defensiva, porque existe una relación entre la proporcionalidad y la continuidad de la violencia. Acá, nuevamente, es una contextualización, es una violencia mantenida en el tiempo, es una violencia en donde el control es permanente y en donde el peligro es también permanente, que hace que la agresión sea inminente y por cualquier motivo, hay un texto que clarifica que hasta incluso un gesto puede ser disparador de una agresión. Entonces es muy importante en ese contexto determinar cómo son las situaciones que se desencadenan en este tipo de violencia. Y así entonces aplicar el derecho en consecuencia. Entonces finalmente establece que no se requiere la proporcionalidad del medio, sino la falta de desproporción inusual entre la agresión y la defensa en cuanto a la lesión. Y nuevamente establece, remitiéndose a SEBI, nuevamente a este organismo que controla, que es la aplicación de la Convención de Belém do Pará, que cualquier comportamiento anterior a la agresión es una provocación, y eso constituye un estereotipo de género, ¿no? Interpretar que cualquier comportamiento resultaría susceptible de provocación. Entonces, de analizada la doctrina y de analizada la jurisprudencia y la evolución de ella, se puede concluir que existen criterios específicos que tienen que analizarse para determinar la existencia de una causal de justificación como ser la legítima defensa. Que de aplicar una legítima defensa con perspectiva de género, no se está extendiendo el principio de legalidad, sino que, por el contrario, lo que se hace es no acotar derechos. Que no es una aplicación obligatoria, sino que depende de la acreditación de los requisitos objetivos y subjetivos. Acá lo que se trata es de subsumir requisitos a situaciones fácticas que tienen particularidades, las cuales tienen que ser
contempladas, analizadas. Y finalmente que el cumplimiento, que la subsunción de estos casos, que el cumplimiento de este tipo de, que el desarrollo de este tipo de acciones van en miras al cumplimiento que tiene el deber, el cumplimiento del deber que tiene el Estado de condenar la violencia contra las mujeres, todo ello conforme las obligaciones que ha asumido, tanto interna como, tanto de forma local como de forma internacional. Bueno, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Lucía. Si hubiere consultas o preguntas que quieran formular a la expositora, pueden hacerlo en el chat o simplemente levantando la mano. Si querés, Lucía, puedes dejar de compartir pantalla. Sí, ahí estamos en eso. Yo mientras, como reflexión, lo que veo de la jurisprudencia que vos traes es como que es un proceso en el que cuesta que cierta jurisprudencia se dé cuenta de la circunstancia que hay que contextualizar para poder medir lo que es el instituto. Porque si no lográs contextualizar esto, no tenés forma. La verdad no tenía conocimiento del fallo que vos trajiste, en el que se da cuenta de que porque permanecía en el hogar, admitía que. Sí, siempre es Digo, de exigirle una conducta distinta, desconociendo que incluso hasta la ruptura de una relación en una perspectiva de violencia de género implica mayor agresión, es donde más se desencadena. Es un desconocimiento total de lo que implica la violencia de género, básicamente. Y es importante, me parece también, tener en cuenta que esta contextualización tiene que hacerse por todos los operadores, ¿no? Del Estado, del Ministerio Público Fiscal. Hay un fallo que no está dentro de este PowerPoint, pero que comenta también Julieta Di Corleto en otro trabajo que presenta, en donde el fiscal acusa por homicidio, y los jueces terminan diciendo, no, pero esto es una legítima defensa en contexto de violencia de género, y los jueces terminan diciendo, es preocupante que haya acusado en esa línea. sí, me parece que el desconocimiento de la temática y a veces una falta de, digamos, de estrategias para trabajar el tema, ¿no? La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema tiene un montón de recursos concentrados y bastante bien administrados que le permite a los operadores tener un buen panorama de cuando estás en, digamos, cómo es la situación, el grado de riesgo, etcétera, que tal vez en otros lugares esto no se presente. Bueno. Creo que hay un comentario, ¿no? No. Ah, me pareció. Sí, hay un comentario de, creo que no sé si Matías Riquier y no sé si el Nazarena. ¿Podés leerlos ese? Sí, si no los desmuteo, así a ver si quieren preguntar. En concreto Bueno. a Nazarena Gramajo Caponio, creo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la exposición, me pareció súper completa. Mi pregunta era si es que con estos requisitos, o sea, con la consideración de los requisitos que usted ha dado del contexto, o sea, de actualidad e inminencia de la agresión o de la racionalidad del medio empleado y efectividad, si también es posible aplicar estos requisitos a contextos de defensas por parte de personas, de mujeres o disidencias sexuales que se dan en contextos que no son, o sea que si bien hay violencia sexuales o de género, no son por parte de parejas, sino de personas
ajenas a ella y que las atacan. Sí, los requisitos, estos elementos objetivos son en sí de la legítima defensa. En esos casos lo que debería hacerse es analizarse las cuestiones fácticas del hecho y ellas subsumirlas a estos requisitos, de acreditarse que hay una agresión ilegítima, que la agresión ilegítima no fue provocada y que la defensa está hecha con un medio racional y necesario, existe legítima defensa. Puede no ser en contexto de género, o sí, o no necesariamente para que sea en contexto de género tiene que tratarse de una relación de pareja. La agresión de género es lo que tenga por víctima, o la que tenga del otro lado, digamos, a una mujer agredida. No sé si respondí tu pregunta. La perdimos. Bueno. Bien, si no pasemos a la otra persona que estaba formulando una consulta. Ovaso. Ahí le pido que se desmute. Si quiere, puede desmutearse y creo que pueden prender cámara también. Si no, ¿quiere que la lea o en todo caso Bueno, quieren? está bien, léela, si quiere, no hay problema. Preguntó, en concreto quería pedir la opinión acerca de la valoración de la falta de provocación, la cual puede ser usada para tratar de justificar la conducta del agresor, dejando a la mujer en una posición muy vulnerable. En concreto quería saber un comentario sobre la falta de provocación en esa circunstancia. Sí, buenas tardes. Perdón, doctora, acá pude habilitar el micrófono. Hola, Mariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esa era mi consulta cuando usted nos hablaba acerca del tercer elemento de esta falta de provocación. Quería pedirle, bueno, su opinión o una pequeña reflexión, porque tal vez este alegar esta provocación para justificar la conducta del agresor en algunos fallos o tal vez en algunos precedentes jurisprudenciales suele dejar como culpable, entre comillas, responsable a la mujer de la agresión física que recibe, ¿no? Ya sea física o cualquier otro tipo de violencia. ¿Qué opinión le merece a usted esto? La provocación nunca puede ser un estereotipo. Esa es la base, ¿no? Nunca un estereotipo de género puede ser motivo de provocación. Luego, obviamente, se tiene que analizar caso a caso. La administración de justicia es por hechos puntuales y particulares y no desde hechos generales. No sé si te estás refiriendo a algún caso particular en donde se haya justificado de alguna forma la provocación. No sé si tenés conocimiento de algún caso, si la consulta viene por ese lado. En situaciones de violencia de género me parece muy difícil recurrir o acreditar que hay una provocación. ¿Cuál sería la provocación? Es muy difícil acreditar que hay una provocación de parte de la mujer, porque no la hay, porque lo que se trata es de control. La provocación, ¿qué sería? De no descontrolarse, no someterse al control, no ir y denunciar. Es muy difícil a mi opinión es muy difícil. Bien, ¿alguna otra consulta? Aprovechemos a la expositora unos minutos más, si no vamos a ir dando por cerrado el encuentro. Les cuento que el 18 de agosto vamos a tener una reunión, otra reunión más del seminario. Ahí va a exponer otro de los integrantes del grupo de investigación de la facultad, Agustín López Rezano. Agustín va a exponer sobre un tema también de mucha actualidad y que creo que está bastante en el foco de
de atención, al menos aquí en Argentina, en varias provincias y a nivel nacional. El tema del juicio por jurados y la teoría del delito. Digamos, cómo funciona, qué problemas puede tener. A modo de breve introducción, ustedes saben que la teoría del delito que nosotros manejamos fue introducida al país por Sebastián Soler y tiene una base, una raigambre continental europea, básicamente alemana. Y esto ha influido en todo el mundo de habla hispana, en toda Latinoamérica, en España. Venimos, en Argentina podemos decir que desde las décadas del 40 se inicia este proceso de análisis racional a través de distintos estamentos de distintos niveles para poder fragmentar el delito de manera teórica y analizarlo por partes y demás. Y esto viene a ponerse un poco en cuestión con el ingreso de toda una corriente que, si bien en la Constitución Nacional está desde sus inicios, deberíamos saber por qué está, que esta sería otra cuestión para discutir, por qué razón está cuando nunca tuvo una tradición, la Argentina particularmente, con el juicio por jurados, ni con nada de lo que tenga que ver con el derecho anglosajón. Se comienza a introducir, no solo en Argentina y en sus provincias, sino también a nivel continental, esta idea del juicio por jurados, que en realidad tiene raigambre en Estados Unidos. Estamos importando un instituto completamente ajeno a lo que es nuestra tradición, y esto produce un choque, digamos, va a producir un choque de dos institutos, un instituto procesal y un instituto extremadamente técnico para resolver determinados conflictos, como la teoría del delito. Bueno, ¿qué sucede con el choque de estos dos institutos? ¿Es posible compatibilizarlos? ¿Se tomó esta decisión de instalar institutos antagónicos? No lo sabemos. Bueno, Agustín creo que va a hablar un poco de esto, va a tratar de aportar algo a esta cuestión, tal vez más preguntas que certezas, y eso es lo más importante. Así que tengan en cuenta, seguramente van a recibir invitaciones, tengan en cuenta que el 18 de agosto nos volvemos a encontrar para discutir esta temática. Quiero agradecerles la presencia a todos ustedes nuevamente acá en este espacio compartido, este espacio que ya es nuestro, donde nos juntamos siempre a discutir cuestiones que por lo menos nos permitan reflexionar sobre asuntos que son trascendentales. O sea, lo que se habló hoy no me parece que sea un tema menor o que haya que lo de soslayo, es un tema que día a día vemos y queda expuesto en el breve repaso jurisprudencial que hizo la expositora, como aún estas cuestiones no son correctamente comprendidas y analizadas. Bien, dicho esto, les agradezco, que tengan muy buenas tardes y nos vemos en la próxima reunión del seminario si es que gustan acompañarnos. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.